actividad gratuita de divulgación de la ciencia para la comunidad que realizamos desde hace un año en Valdivia. Y nuestra intención es crear un puente entre la ciencia y la comunidad a través de una conversación informal en un lugar público. Estas actividades las realizamos una vez al mes. Quienes han participado más frecuentes en nuestros encuentros con ciencia saben que hemos hablado de temas como, por ejemplo, la importancia de la alimentación para prevenir enfermedades, la interacción entre una actividad productiva como la industria del vino y la sustentabilidad, el potencial de la energía maremotriz en Chile, desastres naturales, la contaminación atmosférica, conservación de las líneas azules, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Agradecemos como siempre al Club de la Unión por facilitarnos el espacio para realizar esta actividad y a la Radio Bio Bio por el apoyo de la discusión. En esta ocasión en especial, apoya el Congreso del Futuro de los Ríos, la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, la Academia Chilena de Ciencias, la COSPO, American Continent, la Embajada de Estados Unidos, las empresas Arauco, Entre Lagos y Hotel Mazatlán. Los dejo con Daina y Ahmed, representante de la Embajada de Estados Unidos, para que Hola, buenas noches. Sí. Ok. Ella es quien viene a compartir con ustedes esta noche, no yo. Pero quería agradecerle toda su presencia aquí, agradecer a Carla, a Marcelo Ruiz, a Camila, a todas las personas que han trabajado en unir un grupo como este en este evento de encuentro, como también mañana para el Congreso. La región de los ríos, la región de los ríos ha sido una región con mucha sensibilidad medioambiental, cambio climático, y es una región que tiene gran futuro, mucho potencial. Son reuniones como esta y como el evento mañana, donde se cobra la palabra de las personas que vienen a conversar sobre esto y donde honestamente ponen el fundamento para el diálogo que sigue y ojalá finalmente acción a nivel regional, nacional. No, para nosotros en la Embajada es un tema muy importante el cambio climático. Dale Jamieson es alguien que mira el cambio climático desde una perspectiva distinta, no la ciencia tanto como la ética, como las personas que lo viven. Entonces es con gran gusto que pudimos traerlo y esperamos seguir colaborando con la región en sus conversaciones a futuro sobre el tema. Muchas gracias, Daina. Y ahora dejamos con ustedes acá el director de Investigación y Desarrollo de Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos todos a esta charla. En este momento quisiera hablar como científico del Congreso de los Ríos. Ha sido un trabajo arduo todos estos meses organizar estas actividades para todos ustedes, para los ciudadanos de la región de los ríos y traer temáticas de interés. Yo quisiera agradecer a Marcela Ruiz, secretaria del Congreso Futuro de los Ríos, que ha una enormidad, y invitarlos cordialmente para mañana. Dale mañana hace otra presentación y van a haber varios tópicos de más grado interés: arquitectura y urbanismo, cambio climático, hidrología y evolución social. Y esto va a ser a las 9 de la mañana a las 4 de la tarde acá, así que quedan invitados. Los Ríos está su segunda versión de nuestra región y creo que hemos ido aprendiendo la experiencia en tratar de bajar temas que tengan una vinculación con el territorio. Y el cambio climático es un tremendo tema de la ciencia actual y es un privilegio tener a Dale con nosotros, que es un experto tremendamente influyente, por libros muy citados, así que ojalá que disfruten de esta jornada y mañana vayan a reforzar los conceptos en la siguiente charla de Dale. Gracias. Muchas gracias, Hans. Bueno, y para contarles un poco quién es el destacado expositor de esta tarde, él es doctor en filosofía, jefe y profesor del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad de Nueva York, autor de numerosos libros y publicaciones referentes a asuntos medioambientales, ética, valor del medio ambiente, cambio climático y estudios animales.
Entre estos libros destaca su última publicación, Love in the Anthropocene, del año 2015. Así que, sin más, dejamos con el doctor Dave Davidson con la temática cambio climático. ¿Estamos fracasando? So, first of all, can everybody hear me? All right? Okay, great. Was that meant yes, right? Yes, excellent. Okay. First of all, thanks to everyone. Sorry? There is all right, so first of all, thanks to everyone for being here. This is my second time in Chile and my first time in Bolivia, and I'm looking forward to seeing a little bit of the countryside of the city. And I think this is a wonderful forum that you have to try to present science in a comfortable and relaxed setting. I am very envious that all of you are sitting down, drinking, and listening, rather than having to stand up here and be entertained. But nevertheless, I will do this the best that I can. Now, the title of the talk is Climate Change, Are We Failing? Now, I want to just get past that very quickly. The answer is yes. Okay. But that's not the end of the talk. Ese no es el final de la charla. Voy a continuar. And I wrote a long book Escribí un libro acerca de este tema. Esta cosa de la vida propia. Yo escribí un libro exactamente sobre este tópico y el título es La razón en un tiempo oscuro. ¿Por qué luchamos de parar? ¿Por qué fracasamos en parar el cambio climático y lo que significa para el futuro? Una cosa que quiero hacer muy claro es que todavía siguen muchas cosas que podemos hacer, deberíamos estar haciendo y debemos estar haciendo cuando tiene que ver con el adaptarnos al cambio climático y también para reducir la extensión del calentamiento y la repetibilidad y la velocidad que se está ocurriendo este cambio climático. En estos no voy a estar hablando todos estos temas, aunque lo podemos en las preguntas y respuestas, pero lo que voy a hacer en esta charla es ir más al fondo para poder explicar cuál fue la falla, el fracaso y por qué estamos fracasando. Y voy a comenzar con una historia muy breve del ciencia de climático. Muchos creen que es muy extraño y no es como otras ciencias. Y es un poco sospechoso, pero la verdad es que esta ciencia de climática fue desarrollada de una forma muy similar, que es muy similar a otras ciencias normales, la forma que ellos se desarrollan. Historias de muchas figuras muy importantes que están contribuyendo a esta ciencia. Pensemos en Fourier como el inicio del estudio de ciencia climática, y Fourier descubrió que la atmósfera puede atrapar el calor. Ustedes pueden ver que hay una cosa bien chistosa, donde dice ppm 280. Muchos de esas diapositivas van a tener estas anotaciones. ppm es partes por millón y el número es la parte por millón de dióxido de carbono que había en la atmósfera en ese tiempo que esta persona estaba escribiendo. Ustedes van a ver ese número, que van a verlo durante todos mis diapositivos. Yo lo incluí porque yo creo que es muy importante darnos cuenta. Siempre estamos hablando de detener todo lo que se acumula, la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, pero mientras hablamos de eso, continuamos a emitir y los números siguen incrementándose y continuamente es más y más grande. Así que es bueno recordar eso. Fourier entonces descubrió que la atmósfera atrapa calor. John Tyndall, que era irlandés, empezó a analizar qué había en la atmósfera que estaba atrapando el calor. Y Tyndall descubrió que era dióxido de carbono. Perdón, el vapor de la agua es uno de los gases principales.
Quizás el primer figura más importante en la ciencia climática es Svante Arrhenius, quien ganó el premio Nobel en 1903 en química por el estudio de esto. Pero Arrhenius hizo un cálculo muy tedioso a mano en esas noches heladas, largas en Suecia, que no hay nada más que hacer. Y hizo una computación para ver cuánto calentamiento vamos a esperar si ponemos 2 veces más de dióxido de carbono en la atmósfera que había antes de la era industrial. Y el cálculo que él hizo, que sería 1,5 a 4,5 grados de calentamiento, y parece estar muy asertivo de lo que estamos hablando hoy en día. Tenemos un entendimiento muy diferente a lo que es atmósfera de lo que tenía Arrhenius, pero sin embargo el cálculo resulta ser muy robusto. Guy Callender era un ingeniero británico y en 1930 pensó que ya detectó un señal, que las temperaturas ya estaban incrementando como resultado del calentamiento global. Quizás no era tan preciso, pero hizo una contribución muy grande en empezar a calcular cuánto dióxido de carbono estaba siendo emitida y cómo está la composición de la atmósfera y cómo iba cambiando. Eso es bueno. Avanzan cuando no quieren y cuando sí quieren no avanzan. Aquí estamos. Gilbert Plass era un científico canadiense que hizo mucho de su trabajo en los Estados Unidos y fue el primero en usar computadores en tratar de modelar lo que estaba pasando en la atmósfera. En 1956 hizo una predicción que sería 1,1 grados centígrados promedio para el incremento de temperatura por siglo. Lo que quiero decir que estas no son personas desconocidos, son científicos muy conocidos. Uno de ellos era un ganador del premio Nobel. Plass no estaba publicando en una revista no muy conocida, sino que en revistas científicas muy conocidas, por ejemplo Scientific American y otros muy populares, y esos tipos de revistas que son leídas como ustedes que vienen a estos eventos, que no son especialistas en la ciencia, pero sí se interesan. Las cosas empezaron a tomar otra forma. Un hombre que se llama Roger Revelle, como nota, fue el profesor de Al Gore cuando él era un alumno en Harvard, donde él fue presentado a este tema. Pero Revelle fue muy importante en cuanto al desarrollo de ciencia en los Estados Unidos. Yo sé que hay muchos oceanógrafos, él era un oceanógrafo, y fue muy importante en el desarrollo de la ciencia americana. Revelle en particular escribió esta publicación en 1957 y coautor con otro ganador de premio Nobel, donde toma todo esto carbono de fósiles y quemarlo y ponerlo dentro de la atmósfera como un tipo de experimento que estábamos llevando a cabo en el planeta, que nunca se había hecho antes en la historia humana y nunca se podrá repetir. Y lo describió de tal forma, no para asustarnos ni nada por el estilo, pero casi como estabas escribiendo un gráfico. Mira, esto es bien bacán, estamos escarbando todo este carbono de fósiles, vamos a poner en la atmósfera y veamos qué sucede. Revelle también fue el tipo de persona que tenía acceso a los diferentes presidentes. Este es el presidente Lyndon Johnson, y en 1965 su mensaje al Congreso dice lo siguiente: esta generación ha alterado la composición de nuestra atmósfera en escala global a través de los materiales radioactivos, y el aumento
continuo de dióxido de carbono que se está quemando por medio de los fósiles, bueno, combustibles fósiles. Y esto fue un mensaje que el presidente estaba dando al Congreso en 1965. Siguió siendo un problema que rodeaba la Casa Blanca. Esto fue un asesor a presidente Nixon que escribió un memo que estamos bastante de acuerdo que el contenido de CO2 incrementará 25% para el año 2000. Esto puede aumentar la temperatura promedio cerca de la superficie de la Tierra por 7 grados Fahrenheit. Esto puede elevar el nivel de mar a 10 pies. Chao Nueva York, chao Washington. Y la mayoría viven en el costa este, no les importa nada del oeste. Dijeron no tenemos ningún dato en cuanto a Seattle. Una vez más, esto no es un asunto secreto o algo que nadie sabía nada hasta los últimos 10 o 20, 30 años. El desarrollo de esta preocupación por el cambio climático fue parte del desarrollo normal de lo que es la ciencia del sistema de la Tierra. Y esto aún fue cubierto por los diarios más importantes en los Estados Unidos, y la más importante es New York Times. Y saqué un poquito de 2 artículos de los años 70. Es como si estuvieran incluido en nuestro diario de hoy en día. Los científicos temen del fuerte uso de carbón que puede cambiar adversamente el clima. Los climatólogos han sido advertidos que puede derretirse el Polo Norte en los diarios, en los titulares, en los 1970s. Y en 1979, la Academia Nacional de Científicos, que es nuestra entidad más importante de la ciencia, hizo su primer estudio en el cambio climático, y su conclusión era que una política de esperar puede ser demasiado tarde. Es más o menos lo que nosotros hemos hecho hoy en día. También el asunto llegó a ser, no sé cómo la traductora puede seguir. No sé cómo la traductora está traduciendo en una expresión muy general de frustración, pero sí. Es un error, yo siempre lo hago a la pantalla y debe ser el computador. Bien, éxito. Así que el asunto llega a ser más internacional. En los 1980 empezamos a tener expertos que se están reuniendo en diferentes partes del mundo que también están llegando a las mismas conclusiones. En 1988, en medio de una sequía, uno de los científicos más prominentes en los Estados Unidos en cuanto al clima advirtió al Congreso que ya comenzó el calentamiento global, algo que la gente ha estado hablando por más de 100 años. Ahora ya estamos viéndolo. El IPCC, se estableció el IPCC en 1988. Este es un acrónimo para el panel interpaís del cambio climático. ¿Alguien sabe lo que significa IPCC? Levanta sus manos, por favor. Así que el IPCC fue creado. Hay un chileno que está manejando el IPCC. Pueden parar y cantar su himno nacional. El IPCC fue creado para tratar que el asunto de cambio climático que no sea impulsado por una persona nacional, sino que los científicos en los países desarrollados y que está siendo desarrollados, científicos de diferentes campos, se juntan y tener un consenso de lo que sabemos del cambio climático, y cada 4 o 5 años se hace un informe y son muy influenciables en la comunidad. Y ese es un precedente en nuestra ciencia, tener ese tipo de consenso sobre diferentes temas tan difíciles. En 1992, el primer cumbre verdadero de la Tierra en Río, que fue la más grande de los jefes del Estado que se reunió en un solo lugar, y el primer tratado fue la Convención
cambio climático y el marco dice de esto que el objetivo principal es lograr una estabilización de las concentraciones de gases invernaderos en la atmósfera en un nivel que puede prevenir una interferencia antropogénica que es muy peligroso con el sistema climático. Todos los países están comprometidos con este objetivo. En 2007 el premio Nobel va a IPCC y a Al Gore, que se describe a sí mismo como político recuperándose. Pero luego en 2009 tenemos una reunión en Copenhague que fue una gran falla para tomar acción sobre este tema. Este fotografía es una fotografía muy emotiva, porque lo que pasó en Copenhague es las negociaciones colapsaron completamente. Todos los jefes del Estado estaban entrando al último minuto porque tenían que firmar el acuerdo y recibir todo el crédito, pero colapsaron las negociaciones. Tenemos las personas más importantes, President Gordon Brown del Reino Unido, de Francia, Alemania, y todos están sentados en una sala de conferencia de hotel sin ninguna... Tenemos que averiguar algo y escribir algo, o si no, tenemos que volver a casa y todo es saber lo malo que fue. Después que se colapsó esto en Copenhague, ahora estamos en un lugar muy diferente, que es el Acuerdo de París, que voy a hablar un poco más luego, pero rápidamente lo que quiero hacer ahora es mostrarles dónde estamos más o menos en cuanto al cambio climático. Si estabas poniendo atención en esos números que había en mis diapositivas, vas a ver que la línea base preindustrial era como 280 partes ppm. No sé si se puede traducir a través de esta chacharacha, toda la gente que está volando y hablando de este cambio climático. Durante todo este periodo hemos visto que continúa incrementando la cantidad de carbono en la atmósfera y se ve muy nos asusta mucho ver esta curva, pero aún es más asustadizo cuando pones una perspectiva de largo plazo. Esta es la curva que ustedes vieron anteriormente, pero lo estamos viendo contra una línea de base mucho más largo de 1700, hace 200 años más o menos. Pero si lo ponemos aún más largo la línea, con 10.000 años de perspectiva, esta anomalía aún se ve más fuerte. Este es aún más asombroso. ¿Cómo tuvimos tanto incremento? Y si lo ponemos en 800.000 años de perspectiva, lo que podemos ver es que el dióxido de carbono es muy variable dentro de la atmósfera, pero wow, ¿qué está pasando aquí en los últimos periodos tan cortos en donde estamos viviendo? La temperatura ha atrapado la acumulación del dióxido de carbono dentro de la atmósfera, como predijo la ciencia. La intensidad del calentamiento es más y más aparente a través del tiempo. Los 10 años más calurosos en la historia del mundo, todos ocurrieron desde 1988, y esto demuestra el patrón del calentamiento en el año 2015 versus 1960 y 1980. Durante esa línea base de promedio ya hubo un calentamiento, el mundo ya era un poquito más caluroso, pero esencialmente lo que se está mostrando son los colores rojos. Más caluroso es, y los colores azul básicamente son las regiones donde hay un enfriamiento. Se puede ver casi todo el mundo está en rojo. Ha pasado por un terrible calentamiento en 2015 de esta línea de base, y en las altitudes más altas tenemos calentamiento de 3 a 4 grados centígrados. Muy intenso el cambio en comparación a los periodos anteriores. ¿A dónde vamos con el calentamiento? Este es un poco de los resultados del modelo, porque depende de diferentes vías si queremos reducir las emisiones o si no, y cuáles son los resultados. Y hay cierta incertidumbre que usted puede ver. No importa lo que sucede, el calentamiento va a ser más intenso hasta 2001 y más allá.
Ahora, los impactos del cambio climático dependen de cuán lejos vamos, cuánto calentamiento vamos a producir en niveles más bajos. Por ejemplo, 1 grado, vamos a tener algunas especies que se van a extinguir, sequías, etc. Pero si llegamos a 4 grados o 5 grados de calentamiento, podemos ver hambruna, seguridad de alimento, problemas con seguridad de alimento. Vamos a tener GDP muy baja, estabilidad de política muy baja. Vamos a tener más refugiados. ¿Qué es lo que causa esto? Todos sabemos lo que causa. Esta es la combinación de una alta población, alto consumo y una alta tecnología. Yo vengo a Chile, un país fantástico, excelente tiempo. Les doy muchas charlas sobre este cambio climático. Estoy andando en avión, responsable para los gases. Cuando manejamos nuestros autos, lo admitimos, cuando calentamos o enfriamos nuestros hogares, aún en las cadenas de alimento, casi todo lo que hacemos, que es la más productiva de las emisiones de gases. Ahora, rápidamente, quizá quieran decir, ¿pero cómo sucedió esto? A pesar de toda la científica increíble que hemos hecho en los 200 años, viendo cómo los políticos vieron todo esto y que tenemos el cumbre real de la Tierra, ¿cómo es que la Tierra no ha actuado? Así que rápidamente, en mi país, la gente, en mi lado de mi problema, digamos el lado científico, estamos obsesionados con la negación del cambio climático, porque tenemos las personas que niegan la ciencia de cambio climático. Y muchas de estas personas son los mismos que básicamente negaron la ciencia. Muchos de esos son los que negaron la unión entre tabaco y cáncer, lluvia de ácido, el ozono, etcétera, etcétera. Es un factor de por qué ha sido muy difícil los Estados Unidos y otros países que hablan inglés para que ellos actúen. Pero hay otras cosas también. Tenemos un déficit democrático en muchos países y voy a usar los Estados Unidos como un ejemplo, pero creo que podemos contar una historia muy similar cuando hablamos de un país que es democrático. Como ustedes bien saben, en 2 de nuestras 5 elecciones presidenciales, el candidato que recibió la mayor parte de votos no llegó a ser presidente. Lo que usted cree de los Estados Unidos como una democracia funcional tiene que ser como un déficit en cuanto al funcionamiento de la democracia. Pero se puede hacer la pregunta si la democracia de por sí es aunque sea que está funcionando bien, está al nivel de enfrentar este problema. En esta caricatura que tú ves, cuando hablas del cambio climático, significa algo diferente a los científicos que son impulsados por datos, al opuesto de los políticos, que es el impacto del cambio climático en cuanto a sus votaciones que van a recibir de los ciudadanos. Entonces, cómo responde un científico es muy diferente a cómo respondería un político. Pero el punto de la democracia es poder actuar en el interés de los que votan. Por eso se inventó la democracia. Debe representar la voluntad de los votadores, de los que votan. Pero el cambio climático va a afectar a muchas más personas que solamente nuestra comunidad política. Va a afectar a las personas que viven siglos o milenios en el futuro. Las emisiones que yo hago en los Estados Unidos afectan a las personas alrededor del mundo. Algunos con más recursos y otros con menos recursos. Algunos pueden adaptarse, otros no. Y obviamente la víctima más grande en cuanto al cambio climático causado por humanos es el mundo que no es humano, que es la naturaleza no humana. Pero también nuestros sistemas económicos y éticas están al tanto para poder enfrentar este problema. Pero, por ejemplo, la teoría básica de económicas habla para descontar de beneficios en el futuro y impactos que son de 500, 600 años en el futuro. Cualquier tasa de descuento va a valorar estos casi en cero.
muy insignificativos, muy difícil para nuestro sistema económico representar valores que no se pueden expresar en términos monetarios, pero todos sabemos que las cosas más importantes no son monitoreados en esta forma, y obviamente la economía no pone atención a la distribución. Igual con los sistemas morales, las éticas que nosotros hemos escuchado desde que éramos niños no se aplica al cambio climático. Todos estamos creando el cambio climático juntos, pero nadie lo está causando en forma individual. No hay 10 mandamientos que se puede aplicar a las acciones que causan el cambio climático. Yo no causo el clima, yo solamente lo voy a ir a buscar del ensayo de fútbol, pero el hecho de estos actos es lo que causa los problemas. Así que creo que el problema más profundo que lo hace muy difícil para lidiar con el cambio climático es la psicología humana. La evolución nos ha construido de privilegiar lo que es lo visual, lo que está próximo de nosotros, y el dramático. La evolución nos hizo de tal forma para responder primeramente a lo que son movimientos rápidos, que son accesibles, de objetos de tamaño medio en nuestro campo de visión, pero no nos construyó para responder a las emisiones de gases invisibles, sin olor, sin sabor, que se concentran en la atmósfera y probablemente causando daño. Ahora, si lo que causó el cambio climático, si el dióxido de carbono, si fue de un color horrible, de verde, amarillo, y tenía un horrible olor, probablemente actuaríamos. Han habido casos en la historia donde las personas sí han respondido a lo que no es algo inmediato, visual, muy próximo. Pero lo que tienen que hacer las personas que hacen estas campañas tiene que ser lo que está distante e invisible, muy presente a las personas. Este es el desafío muy grande en cuanto al cambio climático. Rápidamente quiero hablar de una campaña que tuvo éxito, que hizo exactamente eso. Y esa campaña fue la abolición del mercado de esclavos en Britania. Cuando ellos abolieron esto, esencialmente controló el comercio de esclavos, y 4% de los ingresos nacionales vino del comercio de esclavitud. Y al abolir esto, le costó a Britania 2% de sus ingresos nacionales por casi 60 años, y miles de soldados británicos se fueron ejecutados por reforzar sus valores. Eso es increíble, porque un país en posición de poder sobre parte de su economía voluntariamente lo va a abolir. Parece como las empresas de petróleo que van a detenerse. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia detrás de esto? Bueno, la historia es que lo que hacían la campaña para abolir la esclavitud, hicieron una campaña de diferentes formas para que los usuarios tenían que ver lo que comieron y bebieron diariamente con la sangre de los esclavos. Esto fue muy típico de un panfleto que fue escrito en 1793. Tan necesariamente está conectado el consumo de la commodity y de la miseria que resulta de esto. Y esto es lo que llevó el punto a todos, que en cada libra de azúcar que se usa, nosotros podemos considerarlo como 2 onzas de carne humana. Fue una campaña para que los consumidores de azúcar, al ver el azúcar, pueden ver la sangre y el sufrimiento de los esclavos. Incluso esto se llama la campaña de azúcar y sangre. Esto se hizo a través de arte visual, una imagen así como esto, cuando fue mostrado al público británico, para que puedan ver que es
esclavo está aquí y el esclavo es distante, está al otro lado del océano, pero en esta imagen se juntó el ciudadano, el que vota, es responsable. Puedes ver el esclavo en cadenas en esta imagen. También ellos desarrollaron este tipo de energía renovable. Esta es una imagen de un azucarero que se usó en el 1800 que dijo que el azúcar de India del Este que no fue hecho por esclavos. Entonces cuando entraban tus amigos a tu casa y le ofrecías azúcar, sería equivalente a decir esto es un azúcar de comercio justo y no viene de los sudor de los esclavos, está hecho con energía renovable. Está bien que usted usa este azúcar. Así que la pregunta es, ¿qué nos va a exigir para que nosotros contribuimos al cambio climático para que sea visual, próximo y dramático? No les voy a dar una receta para solucionar todos los problemas alrededor del mundo, pero tomar una cerveza es un buen paso para hacer eso. Pero sí les voy a dejar algunos pensamientos de lo que sí está sucediendo en el mundo, que sí comienza a que causa de que se puede juntar lo que se está causando el cambio climático. Hay una película que se llama Extinción de Carreras y en esta película se usa una tecnología que se fue desarrollada para probar los diferentes automóviles. Son unos lentes que nos permita ver las emisiones de dióxido de carbono. Lo que ustedes pueden ver en esta imagen, ustedes están viendo una foto de alguien que está parado en un puente usando estos lentes y al ver por la carretera puede ver estas emisiones de dióxido de carbono que viene de estos vehículos. Imagina que podríamos hacerlo diariamente. La gente podría poner los lentes, podrían ver estas emisiones. Probablemente sería un buen paso para cambiar el comportamiento de la gente. Comunicación científica tiene que ser mejor, eso es muy claro. Y esa es parte de la historia, pero no solamente la ciencia, y muchas veces estamos más allá de la ciencia. Muchas de las personas son religiosos y son movidos por sus compromisos religiosos, y nos ayudó mucho en cuanto al cambio climático cuando el Papa Francisco dijo que el cambio climático inducido por humano es una realidad científica y la mitigación decisiva es imperativo moral y religiosamente. Es un marco en lo cual nosotros tenemos que mover y hablar. Las artes y la cultura son muy importantes para tener declaraciones muy importantes para motivar a las personas. Pero también son las demostraciones políticas, hacer cosas en la calle, pidiendo una acción específica. La mayoría de nosotros no somos los jugadores de poder como ellos. Esta es la marcha de cambio climático en Nueva York. Y este es un senador muy importante, es Jane Goodall. Este es el político que se está recuperando, que yo mencioné anteriormente. Este es el alcalde de Nueva York y quizá lo más asombroso, este es el secretario general de Naciones Unidas. Es muy diferente ver a alguien así, en esa posición, en la calle, demostrando, haciendo una protesta para el cambio climático. Ustedes también lo hacen aquí. Todos nosotros, en nuestras propias comunidades, tenemos problemas que sí nos preocupan y en lo cual nosotros organizamos y tratamos de tomar acción. Queremos cambiar el comportamiento y queremos prevenir los insultos al ambiente y al mundo natural en el cual nosotros estamos viviendo. Y no solamente está por ahí o en otro lugar, realmente tiene que ver con movilizar los recursos, compromisos y amor por tu propio ambiente donde usted vive para poder surgir un cambio. Cambio climático es local y también es global.
en el lugar donde nosotros vivimos. Una ventaja que tenemos ahora que no teníamos antes en la última década es que ahora tenemos una estructura donde canalizar este cambio, y esa estructura fue por el Acuerdo de París y lo que fue muy importante por el Convenio de París. No es que es un mapeo de cómo podemos llegar a cierto lugar, nadie realmente sabemos cómo llegar ahí, pero ahora cada país en el mundo tiene un objetivo en común. No es el marco antiguo de estabilizar hasta cierto nivel que no va a interrumpir con los niveles del cambio climático. Ahora el objetivo o la meta del Convenio de París es 0 emisiones en el segundo parte del siglo. Ni quisiera en 2040, ni tampoco 2060, pero ahora tenemos un compromiso compartido globalmente para disminuir esto. Y esta declaración ya se hizo. Muchas gracias por su atención, a pesar de las atracciones de la cerveza exquisita de Valdivia. Y me dará mucha felicidad de responder a cualquier pregunta que ustedes quieren hacer. Muchas gracias. Trataré de no electrocutarme con los diferentes aparatos eléctricos que necesito para escuchar y también hablar. Ahora tenemos una sesión de preguntas. Now we have the time. Thank you very much for your talk. It was really exciting. Fue muy emocionante. So my question Así que mi pregunta es bastante claro que tenemos que hacer algo. Y hay personas en diferentes partes del mundo que comienzan a pensar qué es lo que podemos hacer para poder atacar este problema. Pero me gustaría saber tu opinión para poder manipular la atmósfera superior o la capacidad de secuestro del océano. No necesariamente por la fertilización artificial de hierro, pero sacar agua subterránea para aumentar la capacidad del océano para almacenar el dióxido de carbono. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a esto? Esta es una pregunta muy importante que usted está mencionando. Voy a tratar de ponerlo en contexto porque quizá no todos lo conocen tan bien de la tecnología que usted está mencionando. Quiero comenzar con decir de una respuesta de nuestro fracaso que está incrementando cada vez más. Es una familia de tecnologías, es una ingeniería de GMO. Personalmente no me gusta esta terminología. En mi libro yo uso otro lenguaje y te doy varias razones por qué no debes usarlo, pero ahora le estoy usando la misma tecnología. Generalmente lo dividimos las tecnologías en dos categorías. Una categoría se llama manejo de radiación solar, y la idea detrás de esta tecnología, si el problema es que la Tierra se está calentando, una forma de lidiar con esto es prevenir alguna de la radiación solar que está llegando a la Tierra y que no golpea la Tierra. Otro enfoque es decir, si el problema es que hay demasiado carbono en la atmósfera, lo que deberíamos tratar de hacer es ponerlo en otro lugar, en el biosfera, en las rocas, diferentes ideas de cómo hacer ambas cosas. Hay otra cosa que se debería notar de por qué estas tecnologías están llamando tanto la atención. Lo más preocupado que eres del calentamiento, entonces más probable
tienes de pensar en estas respuestas bastante radicales en cuanto al calentamiento. Cuando los ambientalistas, por ejemplo, discuten como lo hicieron en París, que no debería un límite de no debe ser 2 grados, sino 1,5 límite de grados. Eso aumenta el caso para lo que es ingeniería GMO. Mi propio punto de vista es que el manejo de radiación solar es una tecnología particularmente peligroso por varias razones. Una es que si estás reflectando de vuelta al espacio a través de una de las tecnologías de las cuales están hablando, entonces puedes estar emitiendo gases invernaderos y lo estás volviendo a la atmósfera. Así que este escudo que previene que la radiación golpee la Tierra, porque tenemos una crisis de presupuesto y no se puede pagar y se olvidan reemplazarlo, entonces vas a tener una alta temperatura, pero también es peligroso porque esta idea de ese escudo que puede manipular la radiación solar es lo que en militares se llama una arma de doble propósito. La primera persona que publicó este tipo de tecnología era un científico que se llamaba Edward Teller, que es el padre de la bomba hidrógeno. Y él pensó que fue una tecnología particularmente buena porque esto fue durante la Guerra Fría, porque puedes concentrar toda esta radiación solar y guiarlo hacia los rusos. Si quieres eliminar ciertas instalaciones, lo puedes usar como un arma. Yo, por mí, no soy muy entusiasta de lo que es la radiación solar. Ahora, lo que usted está hablando es el otro lado de la moneda, el lado de tratar de averiguar cómo secuestrar el carbono de otra forma, donde es mucho más estable y no terminará inmediatamente en la atmósfera y continuar a afectar el clima. Pero fuertemente mi opinión es que necesitamos más investigación en todas sus formas del carbono. Y uno de estos no es todo o nada o ahora o nunca tipo de enfoque. Si pudiéramos secuestrar suficiente carbón para detener el calentamiento o prevenir a que sea 5 grados y mantenerlo en 4 grados, eso sería una real contribución. Y si no podemos descifrarlo en 50 años, todavía sería una buena contribución porque el carbono va a estar en la atmósfera por 200 años. Así que estoy en favor de investigarlo y aún investigar más en esta área. Pero al mismo tiempo yo creo que la gente subestima las dificultades de subir en escala estos diferentes tipos de tecnologías. Quiero hacerlo más vivo para ustedes. El concepto básico de secuestrar el carbono, la forma de pensar en esto, tenemos esta cosa, tenemos los combustibles fósiles y lo que hace es que toma el carbón del fósil que está en la tierra, que nunca va a ir a ningún lugar si no lo quemas, solamente se sienta ahí para siempre en tiempo geológico. Lo sacas, lo quemas y se transfiere todo este carbón a la atmósfera y con el tiempo termina en el océano, algunos en biosfera y toma mucho tiempo para que realmente se pueda secuestrar en la tierra de la forma que fue anteriormente. Si estás hablando acerca de secuestrar el carbón y sacarlo de la atmósfera, la forma de pensar eso es hacer al inverso lo que fue la industria de los combustibles fósiles. En vez de escarbarlo de la tierra y ponerlo en la atmósfera, quieres sacarlo de la atmósfera y retornarlo en un lugar más estable dentro del sistema de la tierra. Ayuda mucho pensar cuánto infraestructura se requiere para la industria de los combustibles de fósiles para hacerlo. Esa es la parte fácil, ellos solamente lo queman y no les interesa dónde va. Así que de alguna forma la demanda
de infraestructura va a ser muy frustrante y va a ser aún mayor, porque el destino tiene que ser muy, muy específico y tiene que ser muy, muy estable. Creo que hay grandes problemas en subir la escala o aumentar la escala de esto, pero aún la investigación es muy prometedor. Pero algo que siempre tenemos que preocuparnos con cualquier tecnología es el peor escenario. Si secuestramos mucho carbón y hemos hecho lo mejor posible y creemos que es muy estable, pero estamos equivocados, y ya que todos están tomando cerveza, puedo decir una cosa bastante crudo. Si la Tierra tiene un peo de carbono, de cualquier forma que se almacenó, este carbono puede ser inestable, entonces puede aumentar demasiado rápido la tecnología. Ninguna tecnología garantiza ser 100% seguro de fallas. Tienes que cómo manejar los desastres menos improbables. Fue una respuesta muy larga para su pregunta, y para los de ustedes que en la ingeniería GNO es nuevo, yo espero que les pueda dar algún entendimiento. Hola. Hello. ¿Pero está traduciendo? I hope they're translating this in English. ¿Probando? Bien, dos cosas. En una diapositiva usted mostró que para que a la gente le interesara un problema debía ser cercano, impactante y drástico, o visual. Visual, drástico. ¿Cuál era las tres? Bueno, ¿cómo cree usted que podemos nosotros como ciudadanos normales, comunes y corrientes, ni políticos ni científicos, hacer que este tema sea esas tres palabras para que a más gente le importe, por supuesto? Y lo segundo es, dado el gráfico, que es muy gráfico, de aumento, cierta concentración de dióxido de carbono a través de los años, que es grotescamente inclinado, ¿cierto? ¿Cómo con ese gráfico los incrédulos anti-calentamiento global, que una población grande de gente que no cree en el calentamiento global, cómo con este gráfico siguen manteniendo su postura incrédula? ¿Y qué les dice usted a ellos cuando le toca enfrentarlos, que me imagino ocurre frecuentemente? Eso. So you really have two questions. One is about how to respond to climate Puedo responder a la negación del cambio climático, y la otra es cómo de lo que está sucediendo con el cambio climático sea más próximo, dramático y visual. Con esa negación del cambio climático, yo creo que toma muchas formas en diferentes países y en diferentes lugares, y en general yo trato de pensarlo como de los países más de habla inglés que de otras partes del mundo, pero ustedes saben más que yo de las personas con quienes ustedes hablan. Pero mi vista general es que nosotros pasamos mucho tiempo y energía lidiando con los que niegan el cambio climático en todos los niveles. Déjame darte dos razones. Uno, no importa lo que fueran los resultados científicos, siempre vas a encontrar algunos científicos prominentes que van a negar esos resultados. Y el mejor ejemplo que tengo para esto, hay un biólogo que ganó un premio Nobel de la Universidad de California que siempre negó que el HIV causa SIDA. Usted no debe esperar para convencer a esta persona para que pueda desarrollar una droga antiviral. Así es. Siempre va a haber algún miembro de la Academia de Ciencias Nacionales o algún científico que está siempre en la tele, que siempre va a estar en alguna forma de negación permanente. Es algo psicológico.
y se tiene que dejarlo pasar. La otra cosa que me llama la atención, alguien que fue criado con tradiciones luteranas y que habla en un país básicamente católico. Las personas quieren ser muy protestantes en cuanto al cambio climático. Muchas veces creen que es un credo. Yo creo en Dios el Padre, Dios el Hijo y el cambio climático antropogénico. Pero no, la atmósfera no le importa si creo que o no que está sucediendo. Estos son hechos del mundo natural. Lo que importa es lo que hacemos en cuanto a las acciones que impulsan el cambio climático. No tanto si lo creemos o no, pero ¿qué es lo que creemos de esto? Y yo creo que para mucha gente común, de lo cual yo hablo, no solamente sobre cambio climático, si yo tengo un problema y no puedo ver qué puedo hacer para solucionarlo, entonces ¿por qué no creer que existe? Es mucho más cómodo no creer que creer que sí tienes un problema y no tienes idea cómo solucionarlo. Hay un tigre en la sala al lado y me va a comer. Y me estás diciendo eso. Y tú eres un tigreólogo. Tú sabes todo sobre los tigres. Y tú me dices que hay un tigre en la sala y me va a comer y voy a morir. Y así es. Y alguien después me dice, ¿usted cree que hay un tigre en la sala? ¿De qué me sirve decir sí? Eso me hace muy mal hasta que me come al final el tigre. Y no hay costo en decir no, porque no puedo hacer nada, de todas maneras. Así que mucho de la vida cotidiana, del escepticismo del cambio climático, no es lo que ellos creen en una forma teológica, sino que se sienten sin poder y no saben realmente lo que deben hacer. Ahí y para poder hacer este problema más visual, próximo y dramático, ese es el desafío, porque no es algo inmediato que se puede ver, aproximar y dramatizar, porque la emisión de este gas no tiene olor, es invisible, no tiene sabor. El cambio climático va a matar a muchas personas, pero no va a salir en el obituario que Dale Jemison murió ayer y la causa de su muerte fue cambio climático. No va a suceder. Ese es el problema, que si usted exagera. Y este huracán fue causado por cambio climático. Entonces un científico responsable va a decir, bueno, no podemos decir que este huracán en particular fue causado por el cambio climático. Solo podemos decir que los eventos como estos van a ser más frecuentes debido al cambio climático. Aumenta la probabilidad. Ahí estamos. Entonces yo pienso, la cosa mejor que podemos hacer son algunas de las cosas que yo estaba sugiriendo. Algunos es las acciones de la sociedad civil. Esa es una forma que se puede aproximar el cambio climático a las personas. Es que la gente tiene que recordar de la realidad de lo que está sucediendo y sus impactos. Por ejemplo, esa era la marcha del cambio climático, el arte que se hizo. Yo no creo en el cambio climático, en un pared donde se ve que el agua está elevándose y hace ese tipo de asociaciones. Así que en este punto, y luego yo creo que hay impulsores particulares para el cambio climático que usted también puede hacer enfoque. Por ejemplo, manejar autos que consumen mucho petróleo o comer las cosas que son muy altas en la cadena alimenticia. Puedes hacer este tipo de asociación, que un tipo de comportamiento y hacerlo muy fuerte puede ser una buena estrategia. Y también es bueno recordar, no hay ningún tema que es tan difícil como el cambio climático. Por ejemplo, fumar también es un problema. Fumar es uno de estos problemas que si usted fuma en un periodo de tiempo, vas a aumentar la probabilidad que vas a morir una muerte muy horrible, miserable y joven. Y vas a arruinar la vida de las personas que te aman. Esas son las probabilidades. Pero no es como si alguien fuma un cigarrillo, que eso va a suceder. Así que
el asunto para las campañas anti-tabaco es cómo hacer este asunto probabilístico a largo plazo, cómo hacerlo más próximo, visual a las personas. Yo creo que en Chile están al punto de cambiarlos en las cajetillas de los cigarrillos. En los Estados Unidos todavía tenemos algunas cajetillas que están haciendo publicidad para los cigarrillos. En Australia las cajetillas no lo quieres tener en tu casa. Están llenos de estas fotos grotescas de gente que está muriendo de cáncer pulmonar. Y cambiar esa etiqueta ha sido muy efectivo en reducir la tasa de los fumadores. Quizá lo que deberíamos hacer al comprar petróleo, cada uno debe tener un refugio de cambio climático, una foto de una persona. Quizá en esos términos deberíamos pensar. No hay una solución tan simple, quizás tus ideas son mejores que las mías. Esas son las cosas que todos tenemos que pensar en conjunto para lograr el cambio. Dale. Voy a entrar algo de ese en español. My English is kind of rough. Can you hear me? Yeah. La evolución de la sociedad The evolution of society nos impone un mayor consumo de recursos naturales, especialmente la energía. Hace 2 días estaba escuchando al presidente Obama muy preocupado para que se siga la línea política, no sé si llamar económica, de las energías renovables en Estados Unidos y mantener esa política internacional y seguir con los de París. Pero a la vez sabemos que el próximo secretario de Estado del presidente electo no cree en el cambio climático. Entonces, ¿cómo lo ven tus colegas, no los políticos? ¿Cómo lo ve el pueblo norteamericano en este momento? Este paradigma. Por un lado, hay que desarrollar la economía, quieren volver a que la industria vuelva a ser fuerte en Estados Unidos, incluso quieren imponer impuestos para que vuelva la industria automotriz a Estados Unidos, y el mejor ejemplo era Chicago. Entonces, ¿qué crees tú y tus colegas que va a ocurrir un escenario negativo? ¿Cómo lo pueden rever? Otra vez hay 2 preguntas. Uno es lo que podemos esperar del presidente electo de los Estados Unidos y la otra pregunta tiene que ver con esta relación entre energía y más de energía, más barato y la calidad de vida y sus contribuciones a la calidad de vida. Así que lo primero que yo diría de nuestro presidente, el primer punto de las elecciones de los Estados Unidos es que los americanos no eligieron. Lo primero que hay que reconocer, la elección fue decidida por 75,000 votadores que viven en los estados correctos. Como yo mencioné anteriormente, el presidente electo no ganó el voto popular. Sería un error desde el principio en pensarlo como que los Estados Unidos es un país después de la elección, en comparación a antes de la elección. La segunda cosa, en cuanto al presidente electo, fue muy popular en reunir a la gente, no en cuanto a sus vistas del cambio climático. En mi opinión, tendrías que ir muy lejos para encontrar a alguien que votó para su presidente, debido a que él es la persona que está en contra del cambio climático. Incluso yo creo que va a ir en la otra dirección. Yo creo que si su administración llega a ser muy agresivo en revertir la política de Obama, en reducir las emisiones, yo creo que en realidad va a ser una gran pérdida en cuanto a su popularidad política.
La tercera cosa de decir nuestro presidente electo es que el sistema americano es extremadamente muy indirecto. Tenemos separaciones de poderes, por ejemplo. Es muy difícil para que los presidentes hagan una cosa decisiva, excepto invadir otros países que pueden hacer por sí solo, por su propia cuenta. Con ese mismo razonamiento, fue muy difícil para el presidente Obama de hacer un gran impacto en cuanto a las emisiones de los Estados Unidos. También hará muy difícil para un presidente que no le importa el cambio climático para causar un impacto de las emisiones. Y mucho de esto tiene que ver con la industria, mercados internacionales, preocupaciones de la contaminación en el aire y todas esas cosas. Hay mucho que hay que preocupar en cuanto a nuestro presidente electo, pero en cuanto a la política de cambio climático es relativamente baja en comparación a otras cosas que nos preocupan. Ahora, de las otras cosas más amplias que usted está hablando, energía barato y abundante ha hecho todo esto posible. La calidad de vida que tenemos, longevidad, nuestra capacidad de poder movernos, viajar y vivir en lugares que sería demasiado caluroso, demasiado helado. No es sorprendente que podemos ver estas cosas bacanas de carbón y empezamos a quemarlo como si fuera nada. Porque nos permitió hacer muchas cosas que no podíamos hacer antes. Pero aquí está el tema. Tiene que ver con la primera vez en la historia de la humanidad que podemos elegir claro entre restricción y desastre, porque si quemamos todo el carbón que tenemos en la Tierra, vamos a hacer que el planeta sea prácticamente inhabitable. Vamos a hablar de un nivel de calentamiento que no estaba en ninguno de los gráficos que yo les mostré. No es consistente con nada. Por ejemplo, la vida humana que lo conocemos hoy en día. Lo que quiere decir que si hay una alternativa a una autodestrucción, por primera vez en la historia va a involucrar una autorrestricción. Y ese es el gran desafío, porque como especie no creo que hemos llegado a una pared y hemos dicho colectivamente que no vamos a llegar ahí, aunque pudiéramos. Yo creo que si alguna podemos hacerlo en forma colectiva y renunciar a los combustibles fósiles, esto sería más barato y tener más energía más barato, pero no lo vamos a usar porque los riesgos son muy altos y la vida es muy dulce con la energía que nos estamos usando. Entonces podemos entrar en una nueva era para la humanidad, por ejemplo, niñez, adolescencia, hasta ser un adulto, por ejemplo. Yo más que una pregunta quiero hacer This is not just a question, but I would like to make a nosotros como ciudad de Valdivia estamos rodeados de bosques. La región de Los Ríos tiene casi más de 1 millón de hectáreas de bosque, y si nosotros pudiéramos aplicar tecnología para obtener muchos productos de este bosque, estaríamos obteniendo energía renovable. Podríamos tener electricidad a partir de nuestros bosques, podríamos tener nuestras casas hechas de madera y desechar todos estos productos como son el acero, ¿no es cierto?, las cerámicos y todas estas cosas que yo creo que los que están aquí en la sala hay muchos que prefieren tener una casa de hormigón armado o de ladrillo a tener de madera. Pero yo los invito a que después de la charla que ha dado aquí el profesor, a que piensen y que mañana salgan a comprar una casa de madera y exijan también a las empresas constructoras que entreguen productos renovables. Cuando los calefaccionamos, también usemos biomasa para que no quememos combustibles fósiles. Llamemos también a nuestras autoridades. Yo no sé si el alcalde estará aquí en esta sala, no lo he visto. Él ha planteado una política para eliminar la polución de la ciudad por el humo de la madera, es decir, va a poner
de gas, un combustible fósil. O sea, aquí hay una contradicción en contra de lo que usted está planteando. Y qué bueno que lo ha planteado, lo único que lo estoy diciendo más claro para que las autoridades a veces conciencia de los problemas que, no sé si fue la autoridad de cortarme la luz, porque le estaba tirando las orejas. Pero ¿cree usted que nosotros como Chile podemos desarrollar estas tecnologías para ocupar todas estas energías renovables, especialmente aquí en el sur de Chile? Porque la tecnología está, nosotros tenemos que ocuparla. Una pregunta que hacía usted, estimar la contaminación es invisible, no tiene olor, no tiene... Y hay muchos además que quieren invisibilizarlo más aún a través de políticas de comunicación, de desinformación y, por cierto, cuidando intereses muy concretos. Yo personalmente aplaudo y saludo todas las iniciativas que apunten a cambiar las conductas de las personas, pero pareciera que lo que hay que cambiar son las políticas de Estado. Hay que cambiar, ¿cierto?, la planificación que se pueda hacer desde la economía, de tal forma que habrá otro ordenamiento político que sea capaz de dar mejor cuenta de este problema, que además de grave, pareciera que es cada vez más urgente. Quiero saber su opinión respecto de eso. Gracias. So I think I agree with the general direction. La dirección general de su consulta, de su comentario, pero sí quiero hacer un comentario. Mucho de la política con la cual yo crecí fueron nosotros versus ellos. Fue una pregunta si la gente buena podría hacer algo a la gente mala en el mundo. El mundo sería un mejor lugar. Pero primeramente todos estamos viviendo en un mundo que se podría llamar de plausidemocracia o una democracia imperfecta. Los gobiernos, sea en mi país o en tu país o en otros países que no son demócratas, no pueden funcionar con algo del consenso de la gente, el consentimiento de las personas, no operan independientemente. En este tipo de sociedades, este contraste entre nosotros versus ustedes, los en poder y los que somos gobernados, no es tan nítido, ni tan oscuro con la política con la cual yo crecí. Especialmente no es tan agudo con el cambio climático. Hay muchos ejemplos donde surge esto. Por ejemplo, en los Estados Unidos se podría decir esto es una cosa estadounidense, pero no creo que los americanos son muy diferentes a otras personas en cuanto a sus incentivos y sus comportamientos. Tenemos un gran movimiento que la gente está comprando autos que usan más eficientemente el petróleo. Así que los fabricantes de autos están haciendo nuevos fabricantes de tener autos de más eficientes. Después bajó el precio del petróleo y el consumidor fue inmediatamente a los que consumen más petróleo.
los mandatos, las políticas, crear iniciativas, cambiando las reglas, y cambiando las reglas son muy importantes. Necesitamos un precio del carbón. Para mí es la cosa más importante que se puede lograr, pero no es un tema que no se puede dirigir sin la gente. Los políticos no van a hacer nada, no va a hacer nada del cual los ciudadanos no le dan permiso a hacer, y todo tiene que suceder en conjunto. No hay ningún político sin la acción individual, y no hay acción individual, no significa mucho si no tienen los cambios políticos. Hello? Hi. Thank you very much for your talk. It was very Gracias por su charla, fue muy interesante. Yo tengo una duda referente a narrativa. Y no es que yo quiero hablar. Oh, okay. I wonder, I have a fundamental doubt on this. Yo tengo una duda fundamental sobre esta narrativa. No es que yo no lidiar este asunto, y es un problema muy serio. Es más como no puedo ver que la solución sea una forma negativa, que para resolver un problema que se supone para producir muchos conflictos en el futuro, entonces vas a incluir más conflictos para tratar de resolverlo, que tienes que causar un conflicto e ir en contra de otros. La forma que yo pienso esto, siempre vas a tener firmas o empresas y empresarios que quieren proveer a otros qué cosas que ellos necesitan y la ambición que ellos quieren tener. Para mí es más como un problema del estilo de vida y modelos de rol y gente, cómo podemos cambiar de la forma que la gente quiere vivir y cómo pueden imaginar su forma de vivir en el futuro y la forma que las personas pueden hablar acerca de su bienestar y qué significa bienestar para uno y qué significa bienestar para la sociedad. Es algo que yo raras veces y pocas veces escucho cuando hablan del cambio climático. ¿Cómo podemos lograr diferencia en cómo la gente puede entender, cómo pueden visualizar su futuro y tener estas imaginaciones del futuro estilo de vida? Porque los medios solo hablan de tener un viaje en el barco alrededor del mundo y poder visitar todos los lugares, comer en los mejores restaurantes. ¿Y qué piensas acerca de eso? Y si sabes de alguna iniciativa que realmente está lidiando con esto, ¿cómo podemos enfocarnos en una forma más positiva para que nuestros niños del futuro puedan visionar, vivir en el campo con menos consumo? Yo creo que ustedes deberían tomar la cerveza junto. Tú estabas enfatizando la importancia de una acción política y tú estás enfatizando la acción de los individuos. Yo digo que tienen que unirse de alguna forma porque ambos tienen que ligarse y trabajar en conjunto. Pero una cosa que sí voy a decir, que una parte que era la complejidad de este asunto. El cambio climático, se puede pensar mejor en el cambio climático como un síntoma y no una enfermedad. No es una enfermedad que se cura, sino que manifiesta en diferentes formas.
Solamente para darle dos ejemplos muy distintos. Cuando se trata de la electricidad, la mayoría de las personas no les importa nada lo que está produciendo este electrones que ingresa a su aparato. Incluso la mayoría, por lo menos en los Estados Unidos, ni siquiera saben. Si tú le preguntas si es hecho con carbón o de algún otro fuente, te van a mirar en forma como confundido. Yo digo, yo solamente lo enchufo. En ese nivel, los cambios que se necesitan son cambios técnicos. A nadie le importa, puede ser con viento, solar o lo que sea. Está bien. Con tal que mi cargador de iPhone y mi pantalla grande está encendida, el estilo de vida puede permanecer igual. Pero sin embargo pueden haber cambios profundos. Pero luego hay otros pedacitos del problema que sí van a involucrar algunos cambios del estilo de vida. Y sí van a involucrar una conciencia de otras formas de vida. Y esos han sido impulsados por múltiples fuerzas. Por ejemplo, en la mayor parte del mundo, las ciudades van a tener que ser más compactas. Y eso va a ser verdad para las razones de energía, por contaminación, para muchas otras razones. Nuestras dietas van a tener que cambiar, porque la norma actual, dieta actual que estamos usando es insustentable para la tierra, para los animales, etc. Eso no significa que van a dejar de comer carne, pero quizás vamos a comer carne que viene de diferentes formas, que no se puede distinguir de cuando crías una vaca, lo matas, y todo lo que está involucrado con eso. En 10 o 50 o 100 años van a haber estos tipos de cambios. Pero algunos de los cambios que sí podemos hacer sin requerir que la gente cambie mucho en su estilo de vida, pero el truco es que no es una forma u otra. De tu previa respuesta me da la impresión que usted es un escéptico, que el presidente puede ser una cosa mala o puede ser una cosa buena. Sin embargo, su ejemplo de la abolición de la esclavitud o en la historia de su propio país, Abraham Lincoln o Kennedy, con el proyecto lunar, o Bush con su guerra en Irak, han podido mover cosas y hacer cosas. Entonces la pregunta es, ¿por qué tú sientes que no es posible de hacer algo similar para el cambio climático, para tener grandes esfuerzos? Tengo 3 respuestas para eso. Uno, que aún en esos casos generalmente hemos sobreevaluado al presidente. Tomamos lo que es un proyecto grande de la sociedad y lo enfocamos en un solo hombre. No que estoy de desacuerdo en cuanto a Kennedy, etc. Pero aún así sobreevaluamos a ellos. Pero segundo, el poder del presidente americano es menor a lo que era en el pasado, en cierto extent a los cambios en las políticas domésticas en los Estados Unidos, pero también por los cambios en el mundo. Y a veces de la forma que a las ciencias políticas les gusta hablar de esto, que usamos en un mundo policentral, donde el poder está disperso entre diferentes naciones, y no solamente naciones, sino también otros actores, por ejemplo, NGOs transnacionales y empresas transnacionales, etc. Y es bastante invisible a los americanos, porque el diálogo político de los Estados Unidos parece ser que los Estados Unidos deben siempre liderar. A veces estamos divididos en qué dirección debemos estar liderando, pero todos los americanos creen que los Estados Unidos deben estar liderando el mundo, y yo creo que ya es hora que los Estados Unidos llegue a ser un buen ciudadano de los Estados Unidos y no tratar de liderar el mundo.
Pero creo que un asunto como cambio climático no hay una sola nación que va a ser líder. Le voy a dar un ejemplo. El presidente electo que hemos mencionado no es Al Gore cuando tiene que ver con su pasión del cambio climático. Esto no significa nada para China. China ha anunciado en la última semana un programa de gastar millones de dólares construyendo infraestructura de energía renovable encima de todo lo que ya están haciendo. Eso va a ocurrir, no importa lo que hacen los Estados Unidos en cuanto a cambio climático, porque todos saben que vamos a ir a este mundo post-carbono y va a ser a veces más lento o más rápido, quién sabe. La gente va a sufrir si es lento. Va a haber algunos lugares en particular donde los combustibles fósiles se van a usar en ciertas áreas por un tiempo, pero la dirección es muy clara y China quiere ser el Saudi Arabia de lo que es la energía renovable. Lo van a hacer. No importa lo que hacen los americanos en su sistema loco electoral. Tú eres optimista. Muy bien, pocas veces me han dicho que soy optimista. Yo sé que debes estar casado, su charla es excelente, pero tengo que hacer una pregunta. Yo estaba pensando que la humanidad ha enfrentado muchos desafíos. Por ejemplo, el siglo pasado venimos con la Declaración de los Derechos Humanos que pone las bases para toda la humanidad en todo el mundo. Este es más que negocios y social y político. Creo que también es ético. Pero estos éticos son nuevos, porque tienes que ser ético de vivir en el otro lado del mundo con gente que todavía no está viviendo en la tierra, así que es transgeneracional. Tienes que ser ético con las personas que van a estar luchando en los próximos 400 y 500 años. Creo que es algo nuevo. Estoy completamente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Y quizá esa es la última pregunta. Quizá podemos terminar entonces con esto, que estamos hablando de una nueva ética. Y vuelve a la discusión que estábamos teniendo con el otro lado de la pieza. Las nuevas éticas, no estamos en un mundo, si es que alguna vez, donde nueva ética viene de Dios que llegó a Moisés y luego la gente tiene que ser sometido para obedecerlo. La nueva ética tiene que ser algo que es más colectivo, más de consenso y más creativo. Esa es la lección que yo tomo de lo que es el movimiento de derechos humanos. Lo que pasó es que fue liderazgo político, pero también fue un activista de los minoristas para poder apoyarlo y falta de resistencia de las mayorías. Y eso es lo que tenemos que hacer en este problema. Yo soy optimista en el sentido que tenemos que vivir con el cambio climático. El carbono no va a desaparecer, pero sí creo que el mundo tiene más clara la idea de un compromiso a largo plazo que tenemos que hacer. Y debemos hacer exactamente como tú dijiste. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes esta tarde. Reiteramos nuestro agradecimiento al Club de la Unión y a todas las instituciones que están apoyando esta actividad. Los dejamos invitados, por supuesto, para la actividad de mañana, el Congreso del Futuro, y para el próximo Encuentro en Conciencia, que será el martes 14 de marzo, con el geógrafo Axel Borsdorf, que nos contará sobre la orquídea, geografía de una ciudad viva y dinámica. Y quienes quieran recibir invitaciones para el próximo Encuentro en Conciencia, tengo acá un listado para que anoten su email, los que estén interesados. Y por supuesto que darle las gracias nuevamente a Dave por su presentación y un pequeño recuerdo de la línea. Así que muchas gracias.
all of you for being here and asking such good questions. It was Fue un placer. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.